Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y quiero contarte este relato sobre Ezequías, rey de Judá. Episodio 3. Volviendo a los brazos del Señor. Había vivido tantas circunstancias adversas. Había sufrido en carne propia las consecuencias de que su padre le fuera desobediente a Dios. Pudo ver cómo su reinado cayó desvanecido por el pecado y cómo Judá había perdido su identidad de pueblo de Dios, que ahora, como el nuevo rey, cortaría con todo aquello que no tuviera como fundamento las sagradas escrituras. No iba a correr el riesgo de volver atrás. Su confianza estaba puesta en Dios. Ahora, cuando la lealtad escasea, se decía a sí mismo, cuando la traición ha ganado el terreno porque se ha puesto la conveniencia como valor supremo, es necesario arrepentirnos y volver al Señor para gozar de su fidelidad, para que desde su lealtad podamos aprender a mejorar nuestro comportamiento, podamos acercarnos más a Él con la certeza de que seremos recibidos por su misericordia. Todos los abusos del rey Acaz tenían que ser transformados. Era tiempo de mostrar que la única intención de cambio en Ezequías estaba trazada por el deseo de agradar a Dios. Había estado estudiando la vida del rey David, su antepasado, y en cada línea leída encontraba grandes hazañas que nacían de un corazón leal al Señor. Leía los salmos que su antepasado había compuesto, esos en los que se revelaba la dirección del Señor. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. La lealtad a Dios se convertía en su marca personal, en el sello de Ezequías. Mostraría cómo su lealtad estaba comprometida a hacer de Dios y de su palabra el principio fundamental con el que se regiría su gobierno. No actuaría como el primero, sino como el segundo de Dios, como el ejecutor de su soberanía. Allí marcaría su estilo como rey. Así registraría el cambio de tiempo en Judá. Gobernar en tiempos de asedio en los que los enemigos de Dios trataban de esclavizar al pueblo requería de confianza en Dios y de convicciones para permanecer fiel al Señor. Ezequías había entendido que la lealtad a Dios y obedecer con cuidado todos los mandatos que le había dado a Moisés desencadenaría su respaldo. Dios estaría con él y le daría éxito en todo lo que hiciera. El nuevo rey de Judá había escuchado la información de cómo el profeta Miqueas de Moreset había profetizado contra Judá a causa de su pecado. Bastaron solo unas palabras para que entendieran la necesidad de cambiar de actitud. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Oh pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápense hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. Cuando Ezequías supo de la sentencia contra Judá, rasgó sus ropas y ordenó ayuno y oración. Sin pensarlo dos veces, se sumió en una profunda adoración a Dios y convenció al pueblo de que se apartara de sus pecados y fuera leal a Yahvé. Sabía que la autoridad anterior había promovido mucha oscuridad. Por eso ahora, cuando él era la cabeza de Judá, debía pedir perdón y volver la mirada de todo el reino hacia el Señor. Pasó toda la noche suplicando misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Desde pequeño había ahondado en las Escrituras. Conocía la historia de su pueblo. Sabía que en sus desaciertos y aciertos el Señor había intervenido para perdonarlos, siempre para darles otra oportunidad cuando se arrepentían. Sin embargo, la tendencia era alejarse, a volver ese camino pecaminoso cada vez que querían vivir desde sus propias fuerzas, desde sus propias opiniones. Cada vez que se sentían tan independientes y soberanos como para no necesitar del Señor. Pero eso
Era preciso estar recordando constantemente de dónde los había sacado Dios, y por eso era tan importante hacerles entender hacia dónde los llevaba si permanecían en obediencia. Precisamente hacía cientos de años el Señor los había liberado del yugo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero pronto se olvidaron de Él, por lo que envió serpientes que los mordían hasta morir. Entonces el pueblo se arrepintió y Dios ordenó a Moisés fabricar una serpiente de bronce y ponerla sobre una asta. Y cualquiera que era mordido al mirarla sanaba. Esa serpiente que había sido usada para sanar hacía cientos de años, por falta de conocimiento y por el pasar del tiempo sin Dios, la habían convertido en un monumento a la idolatría. Ahora Judá la adoraba como si fuera un dios. Ezequías sabía que no podía ser flexible con ese tipo de perversiones. Esa serpiente llamada Nehushtan, así como los monumentos a Moloch, a la diosa Acera y los templos a Baal, fueron demolidos, pulverizados. Ezequías estimuló la celebración de las fiestas ordenadas por Dios, reactivó los sacrificios y las ofrendas, así como la celebración en el templo. Jerusalén se había levantado de esos escombros para volver a sentirse la ciudad amada por Dios. Ezequías era leal al Señor. A pesar de las circunstancias, estaba comprometido con la transformación de su pueblo. Por eso, después de pasar toda la noche en la presencia de Dios, se levantó con la idea de empezar a anunciar la importancia de hacer volver la gloria de Dios a Judá, y la mejor forma era a través del arrepentimiento, llamando a todos a restaurar su relación con Dios. De esa manera, Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Solo adorando, ayunando, entrando en intimidad con Dios y desatando su gracia, podría recuperar todo lo que el pecado les había arrebatado. Dispuso de toda una red de correos vivientes que galopaban a toda prisa para adelantar al pueblo de los cambios que le esperaban si decidían volver a las sendas de donde nunca debieron haber salido. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él hará de su nación un territorio de paz y prosperidad.